Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy les voy a grabar una clasecita con respecto a lo que tiene que ver con parada cardiorrespiratoria en el adulto, ¿sí? Vamos a conocer algunos puntos importantes, sobre todo con respecto a la actualización del año 2025, en lo que se refiere a las normativas o los lineamientos que dicta la AJA para lo que es la reanimación cardiopulmonar en adultos, ¿sí? Déjenme compartirle, por favor, pantalla para que podamos iniciar. Perdón. Ah, perfecto ahí. Muy bien. Listo. Entonces vamos a iniciar con lo que tiene que ver con parada cardiorrespiratoria. ¿Qué vamos a conocer mediante esta clase? Lo importante que es la parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Que no es más que un evento donde, una situación crítica donde hay una respuesta de manera inmediata y súbita en el paciente por una parada cardiorrespiratoria y donde pueden existir personas externas que pueden brindar apoyo para reanimar en este caso al paciente y minimizar el daño que puede haber con respecto a la parte cerebral o a los órganos diana por no recibir la perfusión y la oxigenación necesaria para poder subsistir, ¿sí? Aquí aparecen los objetivos específicos, no me voy a detener en ellos, ¿verdad? Vamos a hablar de qué primero conceptualizar qué es una parada cardiorrespiratoria. Una parada cardiorrespiratoria no es más que aquella que se define como una situación de interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, pero también peligrosa, ¿verdad? Donde se detiene lo que es la actividad mecánica del corazón y la respiración espontánea, ¿sí? También debemos manejar terminologías relacionadas con el tema, como es la parada respiratoria o apnea, ¿verdad? Que es el cese de la respiración espontánea, o también lo que se puede llamar una respiración agónica, que es una insuficiencia respiratoria bastante grave y que puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Cómo puedo compensar yo esta parada? Mediante una ventilación boca a boca o con una bolsa de ventilación. Claro, en la actualidad ya nosotros no manejamos la ventilación boca a boca directamente, sino utilizamos unas mascarillas de protección que nos permitan hacer esta ventilación de manera segura y evitar los riesgos de contaminaciones cruzadas entre paciente y personal de salud o herido y reanimador en este caso. La parada cardíaca, por el contrario, es el cese de la actividad mecánica del corazón, ¿verdad? Evaluada generalmente por no poder palpar o sentir lo que es un pulso arterial, ¿sí? Porque, claro, debemos tener claro que cuando yo palpo una vena periférica, ellas no tienen pulso. Las únicas que nos muestran el pulso en este caso son las arterias, ¿sí? Entonces vamos a abordar las arterias centrales, porque si usted se va a las arterias periféricas, no va a poder palpar pulso, porque ¿cuál es la primera respuesta del organismo ante un evento adverso que pone en riesgo la vida del paciente? Lo que es la parte circulatoria, ¿verdad? Va a conservarse en los órganos diana para poder garantizar la vida y la estabilidad del paciente. También vamos a hablar de la terminología que tiene que ver con la muerte clínica, que es aquella situación en la cual se cursa con una ausencia de respiración, de circulación, ¿verdad? Y función neurológica, es decir, el declive de las funciones principales del paciente. También tenemos la terminología de resucitación, que es el conjunto de maniobras que se van a desarrollar para recuperar en el paciente la circulación espontánea y el índice de vida. La reanimación son las medidas aplicadas para conseguir la recuperación de la función de todos los órganos afectados. Es decir, si tengo una parada cardiorrespiratoria, yo voy a reanimar la función cardíaca y respiratoria en todo caso, ¿sí? También tenemos la resucitación cardiopulmonar, que como mencionamos antes, tiene que ver con la recuperación
o intentar de alguna forma restaurar y sustituir la función cardíaca y respiratoria en todo caso. Dentro de las reanimaciones cardiopulmonares tenemos dos clasificaciones. Tenemos la reanimación cardiopulmonar básica y la reanimación cardiopulmonar avanzada. La reanimación cardiopulmonar básica, ¿verdad? Es aquella que nosotros brindamos solo con compresiones y ventilaciones, sin utilizar otro elemento adicional, ¿sí? Y la avanzada es cuando utilizamos una serie de técnicas y maniobras dirigidas que también están enlazadas a un tratamiento, ¿verdad? A dispositivos avanzados que nos pueden permitir mejorar la función tanto circulatoria como respiratoria. Dentro de estos lineamientos también tenemos lo que es el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. El soporte vital básico contempla todo lo que tiene que ver con la prevención de una cardiopatía isquémica, es decir, que yo pueda, en este caso, ver a un paciente que pueda tener un cuadro de infarto agudo al miocardio y que yo prevenga en este caso esta situación para que el paciente no vaya a parar o, valga la redundancia, vaya a recaer en una parada cardiorrespiratoria. El soporte vital avanzado contempla los cuidados intensivos, son cuidados mucho más técnicos y especializados con respecto a las patologías críticas de la parte cardiológica como tal. ¿Cuáles son las principales causantes o los principales causales de paros cardiorrespiratorios? Tenemos las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Como el infarto agudo al miocardio, tenemos también las disritmias o las arritmias, que son la fibrilación ventricular, tenemos la taquicardia ventricular sin pulso, tenemos bradicardia y también los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? También puede causarse por un embolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco. Dentro de las respiratorias tenemos también obstrucción de la vía aérea, depresión del centro respiratorio que se encuentra en nuestro sistema nervioso, la broncoaspiración, un ahogamiento o una asfixia por un cuerpo extraño, un neumotórax a tensión o una insuficiencia respiratoria. Y dentro de las metabólicas tenemos la hiper y la hipopotasemia. Otros elementos que pueden participar también en una parada cardiorrespiratoria, tenemos el cráneo encefálico, los traumatismos cráneoencefálicos, los traumatismos torácicos, lesiones de grandes vasos, hemorragias internas. Los shock, cuando un paciente está en un shock hipovolémico o un shock séptico, también puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria. Los cambios de temperatura abrupta, una hipotermia, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que caiga o una persona que caiga en un agua fría con temperaturas por debajo de 35 grados y permanezcan mucho tiempo allí, pueden hacer una parada cardiorrespiratoria. Las paradas por causas iatrogénicas. ¿Qué quiere decir por causas iatrogénicas? Que fueron causadas dentro del ámbito médico sin la intención de hacerlo, ¿no? También tenemos en las genéticas las malformaciones congénitas y las complicaciones de prematuridad. Aquí les describo de manera mucho más específica cada una de las alteraciones que pueden desencadenar en este caso una parada cardiorrespiratoria. Aparte de las que ya habíamos mencionado antes, trabajamos con las 5H y las 5T, que son importantes. Una hipoxia, entre las 5H es una hipoxia, la hipovolemia, la hipo o la hipercalemia, la hipotermia y también los trastornos de hidrogeniones. Cuando hay una alteración en lo que es la absorción y la eliminación de hidrogeniones, también puede desencadenar en este caso alteraciones de tipo de parada cardiorrespiratoria, ya que los hidrogeniones participan en la estabilización metabólica del organismo y es importante que se mantengan equilibrados para que no causen alteraciones en los mismos, ¿sí? Otro de los elementos importantes son las 5T, que es el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria, la trombosis pulmonar, los tóxicos, ¿verdad? O la sobredosis de medicamentos. Actualmente hay personas que les gusta utilizar el fentanilo, pueden tomar algunas otras drogas que pueden poner en riesgo la vida del paciente y parar o causar una parada cardiorrespiratoria.
También tenemos la tensión, ¿verdad? Y el neumotórax, y esto es a nivel de la cavidad torácica. Un tórax a tensión o un neumotórax también puede causar por compresión una parada cardíaca y a su vez respiratoria en este caso. También es importante que conozcamos las etapas, ¿verdad? Y las edades de los pacientes con respecto a qué se relaciona esto. Con respecto a que no todos los pacientes se manejan con la misma técnica de RCP. Si usted trabaja con un recién nacido o un neonato, eh, el RCP que va a aplicar va a ser diferente, ¿verdad? Que en un niño que tenga más de 2 años o que el RCP que usted puede aplicar en un adolescente o en un adulto, ¿sí? Entonces, aquí les clasifico por grupo etario, ¿verdad? Los periodos en los que ellos pertenecen o los tiempos a los cuales pertenecen, ¿sí? Un recién nacido es en términos de reanimación, se considera recién nacido el periodo inmediato tras el nacimiento y dentro de las 24 horas, ¿sí? Eso se habla de un recién nacido. El neonato desde el segundo día de vida hasta el primer mes, perdón, hasta el primer mes. El lactante, un niño con edad entre 0 meses y 24 meses. Vamos a también clasificarlo y ustedes deben tener conocimiento ya previo de esto, de lo que es el lactante menor y el lactante mayor. El lactante menor es hasta los 12 meses y el lactante mayor es hasta los 24 meses. También tenemos el niño, ¿verdad? Que es la edad comprendida a partir de los 2 años hasta el comienzo de la pubertad. Y en ese comienzo de la pubertad se utiliza el término de adolescencia hasta que ésta es superada, es decir, cuando ya entramos a la etapa adulta. Pacientes que el adulto, pues todo paciente que ya ha superado la etapa de pubertad como tal. Y hablamos de las 5T, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente, y de las 5H, aquí las podemos ver de manera gráfica, ¿verdad? La hipovolemia, la hipotermia, la hipoxia, los intercambios de hidrogeniones, la hipo o hipercalemia, los taponamientos cardíacos, las trombosis pulmonares, las cardíacas, toxinas que se generan en el cuerpo o sobredosis, neumotoras a tensión, ¿sí? Estas eran las cadenas de supervivencia que manejábamos en las guías del 2022. Inclusive en la misma actualización que hubo en el año 2024, en lo que tiene que ver con los protocolos de la AJA, ¿sí? Había una maniobra de resucitación o de reanimación o una cadena de supervivencia para los pacientes extrahospitalarios y para los pacientes intrahospitalarios que tenían alguna diferenciación. Pero en este año 2025, las dos cadenas de supervivencia se juntaron y ahora todos, salvo pacientes externos o internos, van a manejarse con la misma cadena de supervivencia. ¿Cómo está conformada la cadena de supervivencia? Su primer segmento nos dice que debemos reconocer y activar la emergencia. ¿Qué vamos a reconocer? Reconocer si el área donde yo voy a trabajar o voy a administrar el RCP es seguro, tanto para mí como para el paciente al que voy a brindar la atención en este caso. Debo activar el llamado de emergencia. Si estoy fuera de la institución, lo hago con el 911, ¿sí? Nunca 911, porque para los niños inclusive se les enseña de esta forma, porque ellos no reconocen quizás los números en decenas o el 11 como tal. En cambio, si usted le dice 911, para ellos es más fácil reconocer este número y poder marcarlo en el teléfono para hacer el llamado de emergencia en este caso. Además, y una vez que hemos hecho el reconocimiento y la activación de la emergencia, vamos a iniciar el RCP de calidad. El RCP de calidad se conforma por 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? En la actualidad y en la última guía preguntaban que si era necesario el hecho de que se mantuvieran las compresiones y no se brindaran las ventilaciones en este caso. La nueva guía informa que no hay mayor cambio realmente si usted para las compresiones para dar las 2 ventilaciones
y de nuevo retoma las compresiones, ¿sí? Esto en el caso de los pacientes que se encuentran solos, en todo caso, o perdón, los pacientes no, los reanimadores que se encuentran solos y que les toca hacer las compresiones y las ventilaciones al mismo tiempo. La mayoría de las guías que manejan en lo que tiene que ver con RCP en la actualidad hablan de que si el paciente está extrahospitalario, lo más recomendable es desfibrilar. ¿Por qué? Porque en la parte extrahospitalaria nosotros no podemos determinar o no tenemos un monitor que nos diga a nosotros si el ritmo es desfibrilable o no. ¿Sí? Además, las unidades de los DEA tienen la característica de determinar cuando usted le coloca los parches si el ritmo es desfibrilable o no. Él va a hacer una lectura cuando usted le conecta al DEA y a través de esa lectura le va a decir que va a realizar una desfibrilación, ¿sí? Entonces, lo ideal es que usted si encuentra en la parte externa, usted le conecta el desfibrilador al paciente y espere que el desfibrilador le indique que debe retirarse para realizar la desfibrilación. Cuando vamos en la parte extrahospitalaria o cuando ya ha llegado la unidad de salud, ¿verdad? O la ambulancia o los profesionales de salud en el ambiente extrahospitalario, vamos a iniciar lo que es la reanimación avanzada. ¿Qué es la reanimación avanzada? La reanimación avanzada es aquella que se complementa, ¿verdad? Es decir, estamos realizando las compresiones y las ventilaciones y vamos a complementar bien sea con dispositivos de ventilación avanzado, como un tubo endotraqueal, una máscara laríngea, ¿verdad? O una mascarilla de oxígeno, dependiendo de los requerimientos del paciente. Generalmente son tubos endotraqueales y máscara laríngea. O con medicación, ¿verdad? Vasopresores que estimulen, en este caso, una mejora en lo que tiene que ver con el sistema circulatorio y pueda ayudar a reanimar al paciente de manera mucho más efectiva. Además de realizar una reanimación avanzada, vamos a hacer lo que es la atención postparo. Es decir, el cuidado no se limita a que el paciente vuelva en sí y recupere su función cardiovascular y respiratoria, sino que debemos hacer seguimiento del paciente hasta su recuperación y hasta el alta, ¿sí? Como decimos en el último segmento o como tratamos en este último segmento que habla de la recuperación y la supervivencia. Nosotros debemos garantizar en todo momento que, perdón, que el paciente se recupere y que su supervivencia sea con alto porcentaje. ¿Qué debemos tener presente cuando nosotros brindamos soporte vital avanzado dentro de un ambiente hospitalario o inclusive en el ambiente externo? Primero, que debe actuar un equipo interdisciplinario. Generalmente para poder tratar una parada cardiorrespiratoria no puede trabajar solo un profesional. Generalmente son 5 o 6 profesionales que van a estar trabajando, inclusive personas que no son directamente profesionales de salud, sino que pueden brindar apoyo con respecto a la parte de comunicación o apoyo con respecto a el traslado y la disposición de insumos para brindar el soporte al paciente mientras está en la parada cardiorrespiratoria. Entonces, siempre es un equipo interdisciplinario que colabora en este evento. La realización temprana de una RCP de alta calidad y desfibrilación, ¿verdad? Es lo más importante cuando vamos a brindar una intervención ante un paciente de una parada cardiorrespiratoria. Además, hay que realizar compresiones fuertes con un ritmo entre 100 y 120 de latidos por minuto. Generalmente para poder hacer estas compresiones podemos utilizar también una herramienta que se llama metrónomo, que vamos a ver cuando apliquemos la práctica dentro del laboratorio. Además, nos recomiendan que se deben realizar 10 ventilaciones en un minuto, perdón. ¿Sí? Entonces, usted va a contar cada 2 o 3 segundos, ¿verdad? Lo que tiene que ver una ventilación para poder darle soporte a este paciente.
Trate de no interrumpir las compresiones, es lo ideal, pero como les dije, la nueva guía del 2025 recomienda que si usted está solo como reanimador, ¿verdad? No va a afectar de manera considerable el hecho de que usted pare las compresiones para ventilar 2 veces al paciente y después continúe las compresiones. Si no cuenta con una vía aérea avanzada, el ritmo debe ser 32, ¿sí? Ahora hay un nuevo protocolo con respecto a lo que tiene que ver con el manejo de vía aérea. Si por casualidad el paciente ha sufrido una obstrucción de la vía aérea, el nuevo protocolo nos recomienda, ¿verdad?, que vamos a iniciar o se van a dar 5 golpes en la espalda, ¿verdad?, o palmadas en la espalda, acompañado de 5 compresiones abdominales hasta que el paciente expulse el objeto. Si vemos que hemos hecho esto por una cantidad de tiempo considerable y no mejora el paciente, se inicia una ventilación, un RCP normal, pero lo ideal es que siempre se hagan 5 golpes, 5 compresiones y esto se repita por aproximadamente unos 10 de 5 a 10 minutitos, ¿sí? Es recomendable también hacer un debriefing o inmediato o diferido. ¿Qué es un debriefing? Cuando nosotros realizamos una RCP, posterior a esta podemos hacer una retroalimentación inmediata o una retroalimentación tardía, dependiendo de las falencias que hubieron cuando hicimos la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Esas son las nuevas recomendaciones de la guía y se ha comprobado que hacer una retroalimentación y una capacitación al personal después de haber hecho una RCP y de haber encontrado algunos puntos álgidos que no se pudieron manejar, ha hecho que sea más efectivo la implementación del RCP en un evento posterior al debriefing que se ha otorgado al personal de salud, ¿sí? Además, en las nuevas guías anteriormente, en el 2024, cuando íbamos a hablar de la desfibrilación, se manejaba de 120 a 200 Joule, es decir, usted iniciaba con 120 y iba aumentando poco a poco los Joule a los que iba a administrar la desfibrilación. La guía del 2025 recomienda que iniciemos con una dosis de 200 Joule y se vayan incrementando si es que no hay respuesta en el paciente. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes y puede considerarse la administración de valores superiores, no más de 360 Joule, ¿sí? En este caso. En lo que se refiere a lo que tiene que ver con la medicación que se va a brindar soporte en una parada de cardiorrespiratoria en un adulto, porque es lo que estamos manejando actualmente, ¿verdad? Tenemos el manejo de la adrenalina, que va a ser un vasopresor. Se dice que se le debe administrar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos para ver la respuesta que hay en el paciente. Si el paciente presentó una parada cardiorrespiratoria por una arritmia y esa arritmia todavía se mantiene en el paciente, debemos trabajar con lo que tiene que ver con la amiodarona, que es un antiarrítmico, ¿verdad? La primera dosis se va a administrar 300 miligramos, ¿verdad? En una solución de 100 o 250, según refiera el especialista, y se va a administrar en unos 30 minutos. Y posterior a esto vamos a tener una dosis de 150 miligramos que se va a administrar como mantenimiento para que el paciente no vaya a presentar nuevamente un trastorno arrítmico. Y la lidocaína, que va a actuar también como vasopresor y protector cardiovascular, su primera dosis debe ser de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo peso y su segunda dosis a administrar debe ser de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo peso. En lo que se refiere a la vía aérea, lo recomendable es una intubación endotraqueal. Y si es que no se puede hacer un avance o un soporte con el tubo endotraqueal, utilizar un dispositivo supraglótico, que es la máscara laringea que yo les comentaba al inicio. Además, debemos medir la capnografía en este paciente para confirmar que no hay alteraciones de lo que tiene que ver con el intercambio de oxígeno y CO2 mediante el proceso de compensación en el patrón respiratorio del paciente.
Por eso recomiendan la colocación de un tubo en T, porque el tubo en T va a permitir que haya un intercambio entre oxígeno y CO2 de manera adecuada y el paciente no vaya a presentar una hipercapnia, ¿sí? Una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, se debe realizar una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto, que era lo que mencionábamos antes, con las compresiones torácicas continuas. Es decir, usted tiene su tubo, puede utilizar el ambú si es que no tiene un ventilador, ¿verdad? Un ambú para ir dando las ventilaciones y la persona que está comprimiendo va a hacer continuamente las compresiones. Cuando tenemos una bradicardia con pulso, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos va a dar evidencia? Va a haber alteración neurológica, va a haber un signo de choque y generalmente se puede presentar una hipotensión. ¿Qué debemos hacer? Mantener la vía aérea permeable, otorgar soporte de oxígeno y monitorizar inmediatamente todos los signos vitales. Si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, se debe administrar, ¿verdad? O estimular ¿cómo le digo? Los elementos que van a aumentar, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, como en este caso puede ser la atropina. Si persiste la bradicardia, debe obtenerse un acceso venoso adecuado, se debe administrar adrenalina o atropina, ¿verdad? Dependiendo del tono vagal que tenga el paciente y también si es que hay una arritmia cardíaca, se puede considerar posteriormente el uso de un marcapaso o tratar las posibles causas que estén desencadenando. Si el paciente tiene un trastorno arrítmico o un trastorno de su función cardiovascular debido a una sepsis, ¿verdad? Yo debo trabajar con el cuadro séptico o con, póngase que sea un choque hipovolémico, debo trabajar con la hipovolemia para poder compensar lo que está generando esta situación en el paciente y esto va a ayudar a regular en este caso la bradicardia que tiene el paciente. ¿Qué acciones debo tomar cuando tengo una taquicardia? Mantener una vía aérea permeable, igual mantener oxígeno, monitorear al paciente, obtener un acceso venoso adecuado. Realizamos un electrocardiograma, ¿verdad? Para determinar que no sea producto de una arritmia. En frecuencias menores a 200 latidos por minuto, esto se habla de lo que tiene que ver con neonatos. Hay que estar pendiente, ¿verdad? Evalúe el compromiso cardiopulmonar o la alteración neurológica que pueda tener el paciente, si hay signos de shock o hay hipotensión. Y en el electrocardiograma vamos a ver estos dibujitos que tenemos acá. Cuando hay una taquicardia ventricular, este es el dibujo que vamos a tener o cómo se va a presentar el electrocardiograma. Cuando tenemos una taquicardia supraventricular, ¿verdad? Vamos a ver esta. Y cuando hay una taquicardia sinusal, también vamos a ver este tipo de dibujos, ¿sí? Lo ideal en este caso se puede administrar también lo que es adenosina o utilizar una cardioversión a través del desfibrilador. Esto es el algoritmo que se utiliza con los pacientes que tienen intoxicaciones. Las nuevas guías hablan del uso de naloxona para revertir, en este caso, las intoxicaciones por opiáceos, ¿verdad? Que es uno de los elementos que utilizamos actualmente. Algunos de los pacientes utilizan, mejor dicho, el fentanilo, ¿verdad? Que es un opiáceo o cualquiera de los otros medicamentos que, en este caso, esté causando esa depresión en el paciente, ¿sí? Veamos, lo primero que vamos a evaluar es si la persona ventila con normalidad. Ya. Si la persona ventila con normalidad, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es evitar el deterioro, hablarle, permitir que se mantenga consciente y si es que vemos que puede haber un declive, pues podemos utilizar la naloxona dependiendo de las indicaciones que nos dé el especialista. Evaluar continuamente la respuesta y la ventilación del paciente. Si el paciente no responde con normalidad, lo primero que voy a evaluar, ¿tiene pulso o no tiene pulso? Si tiene pulso, yo voy a mantener la ventilación y abrir y reposicionar la vía aérea para que el paciente mantenga un intercambio gaseoso adecuado. Si es que veo que el paciente sigue dentro de lo que tiene que ver con el grado de inconsciencia, voy a administrar la naloxona. Si el paciente no tiene pulso,
puedo utilizar un DEA, ¿verdad? Para determinar si el pulso es desfibrilable o no. Y si es que veo que o nos refieren que hubo un uso de algún opiáceo, nosotros debemos administrar ah, en este caso, la naloxona para revertir ese efecto. Además de lo que tiene que ver con el RCP, les comparto todos los elementos que utilizamos para la parte respiratoria o los dispositivos que me van a ayudar a mí a dar oxigenoterapia. No me voy a detener a explicarlos todos, solo se los voy a mencionar para que ustedes sepan y los conozcan, ¿sí? Dentro de los sistemas de bajo flujo o los dispositivos de bajo flujo para oxigenoterapia, tenemos como inicial la cánula nasal, que se maneja con litros de 1 a 4 litros. Más de 4 litros tenemos que utilizar una mascarilla de oxígeno. Sí, aquí habla de cuál es el FIO2 que nos otorga dependiendo de los litros. Vean que el 5 está marcado en amarillo, es el tope, ¿verdad? Y lo recomendable es que a partir de 5 litros utilicemos mascarilla nasal, mascarilla de oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos la mascarilla de oxígeno, ¿verdad? Ella se utiliza hasta los 7 litros, de 8 litros en adelante debemos utilizar un dispositivo mucho más avanzado. Y aquí les muestra cuál es la FIO2 que otorgamos al paciente, ¿sí? Habla de los inconvenientes, de las características, de los beneficios, todo eso van a ver, ¿sí? Cuando tengo más de 8 litros, lo ideal es, ¿verdad? Que trabajemos con una mascarilla con reservorio que va a permitir el intercambio gaseoso de manera adecuada. Espérenme un momentito, por favor. ¿Dónde están? Llévatelos para allá, llévatelos para allá. Bueno, quedamos en la mascarilla con reservorio, ¿sí? Además de la mascarilla con reservorio, tenemos ya los sistemas de alto flujo, como es la mascarilla de Venturi, ¿verdad? Que es esta que tenemos acá, que nos permite en la misma mascarilla disponer o graduar la cantidad de FIO2 o de oxígeno que yo voy a dar, ¿verdad? Y esta se usa generalmente cuando hay retención de CO2 o cuando yo veo que el paciente de repente me está presentando una hipercapnia. Mediante esto, yo voy a compensar y regularizar este intercambio que se está dando de oxígeno y CO2 para que el paciente no continúe con esta alteración, ¿sí? Aquí aparecen las características, los beneficios. Pueden ver que aquí nosotros regulamos la cantidad de FIO2 que yo estoy otorgando al paciente dependiendo del número de litros de oxígeno que se le va a administrar, ¿sí? También tenemos la bolsa de reanimación manual, ¿verdad? Que es la que generalmente utilizamos. Esta la vamos a utilizar para el momento en que realizamos la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Y ella está conformada por la mascarilla, ¿verdad? Tenemos las válvulas, ¿verdad? Que van a otorgar el volumen corriente de oxígeno o de ventilación. Tenemos la funda que va a ser el elemento de compresión para poderla enviar este aire hacia la persona. Tenemos la funda con reservorio que va a permitir el intercambio de CO2 adecuado. Y tenemos la manguerita que se va a conectar al oxígeno para también suministrarle oxígeno al paciente mientras damos la ventilación. ¿Qué debemos tener presente con este dispositivo? Que dependiendo de lo completo que esté el dispositivo, va a garantizar una FIO2 mucho más efectiva para el paciente. Si solo tengo la funda con la mascarilla, es decir, la bolsa de insuflación o de reanimación solo con la mascarilla, le voy a otorgar al paciente una FIO2 de 21%. Si yo le otorgo con 15 litros por minuto al paciente con mascarilla y la funda conectado a oxígeno, le voy a otorgar un 40%. Y si
yo le coloco al paciente la mascarilla, más la funda, más la bolsa de reservorio, más la conexión a oxígeno a 15 litros por minuto, yo le estoy otorgando al paciente un 100% de FiO2, ¿sí? Entonces eso debo tener presente cuando voy a brindar una RCP, ¿sí? Además, dentro de los sistemas de alto flujo tenemos la cánula nasal de alto flujo. Vean que es un tubo eh, ranurado, ¿verdad? En este caso, y él tiene la característica de permitir un intercambio mucho más efectivo en lo que refiere a la carga de oxígeno, ¿sí? Evitando en este caso una intubación mecánica. Vean que este tubo es como una tipo de mascarilla y el tubo es canulado y corrugado, ¿no? Además, este tubo de este lado permite que haya un escape de aire, regulando lo que tiene que ver con el intercambio de CO2 y oxígeno también, ¿no? Estos dispositivos que podemos aquí son las cámaras de oxígeno que se le brindan a los neonatos, que son los cascos cefálicos o los HUC, ¿verdad? Donde se mete al bebé para otorgarle el oxígeno cuando tiene alguna deficiencia, ¿sí? Tenemos los traqueostomos, ¿verdad? Que son dispositivos a los cuales vamos a conectar una ventilación directa a través del traqueostomo, ¿verdad? Y vamos a garantizar también un mejor volumen al paciente de oxígeno. En lo que se refiere a los cuidados postparo, que yo les dije que no solo vamos a acompañar al paciente reponiendo su función respiratoria y cardiovascular, sino que también debemos vigilar la recuperación y la rehabilitación de este paciente. Entonces, en los cuidados postparo, lo importante es vigilar ¿cómo está la oxigenación y la ventilación del paciente? Realizamos un monitoreo hemodinámico para conocer la estabilidad que está presentando el paciente. Manejar la temperatura porque recordemos que hablamos de que la hipotermia también puede crear alteraciones o una desregularización del paciente con respecto a su función cardiovascular y respiratoria. Evitar la hipotensión, la presión arterial media debe estar por encima de 65 una vez que un paciente ha tenido una parada cardiorrespiratoria. Debemos hacer neurosupervisión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos estar vigilantes de lo que tiene que ver con la función neurológica del paciente para determinar los cambios que se puedan presentar. Debemos valorar los electrolitos y la glucosa porque acuérdense que ellos son partícipes dentro del proceso metabólico del organismo y al haber alteraciones de los mismos vamos a ver cambios que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Sedación en el caso de ser necesario. Si tengo un paciente conectado a ventilación mecánica, ¿verdad? Y el paciente está luchando con el tubo endotraqueal, bueno, ahí toca sedarlo, ¿verdad? Para que nos pueda permitir darle el soporte de oxigenación adecuado para sostener su vida, ¿sí? Debemos evaluar también los pronósticos de los pacientes, los beneficios que puedan haber en el cuidado posparo del paciente para poder rehabilitar y mejorar la clínica del paciente en cuanto a esto. Con esto terminamos el tema que tiene que ver con RCP. Por favor, visualicen el video. eh, Indaguen bien sobre la información porque el lunes siguiente vamos a entrar a hacer RCP a la unidad de laboratorio y ustedes deben tener este conocimiento ya sustentado. Muchas gracias. Buenas noches.